Fe es asumir riesgos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ninguna persona que dice creer a Dios cree desde la comodidad, porque la fe te va a exigir que renuncies a algo. De hecho, si dices que no tienes nada que temer o nada que arriesgar o no hay nada que perder, no estás actuando desde la fe, porque la verdadera fe siempre te va a exigir que que arriesgues una situación o algo importante en tu vida. Si me puedes dar esta luz, por favor, como la tenía antes, te lo agradezco. La primera gran decisión que tú debes aprender a tomar con fe y obediencia es tomar a Dios en serio. Tócale al lado y dígale, debes tomar a Dios en serio. Y es una decisión que uno toma con fe porque uno arriesga muchas cosas para tomarla. ¿Alguien está aquí conmigo? Deuteronomio capítulo 30, versículo 19 al 20 dice, hoy te he dado a elegir entre la vida y entre la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo el cielo y la tierra como testigos de la decisión que tú tomes. Ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte fielmente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Y si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró que te daría, que daría a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Diga conmigo, la clave de mi vida es obedecer a Dios. Diga fuerte eso, diga, la clave de mi vida es obedecer a Dios. Ahora póngale el dedo profético al de al lado y dígale, la clave de tu vida es tomar en serio a Dios. ¿Hasta cuándo vas a vivir en desobediencia al Señor sabiendo que Él te está exigiendo más de lo que estás dando? ¿Hasta cuándo vas a dejar el pecado? ¿Hasta cuándo te comprometerás firmemente con el Señor tu Dios? Y si mañana viene el Señor, si hoy te da un ataque al corazón, ¿cómo está tu vida delante de Él? ¿Hasta cuándo vas a dejar el mundo, los deseos, los placeres y tomar al Señor en serio? Lo digo porque en su momento el profeta Elías confrontó a la nación de Israel porque tenía un detalle bastante tedioso delante de Dios y era que tenía un corazón dividido. Y en Primera de Reyes 18:21 leemos lo siguiente, Elías se paró frente a ellos y dijo, ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Y la verdad es que tu vida nunca va a cambiar hasta que usted no tome en serio a Dios. Y la verdad es que usted jamás entrará a la plenitud de su destino si se mantiene jugando con Dios. Tenemos que tener la suficiente fe como para asumir el riesgo de creerle a Dios y caminar en esta vida como a Él le agrada. Y quiero decirte, porque lo hice hace muchos años, y sé que hay mucha gente aquí que ya tomó esta decisión en fe y en obediencia, pero te aseguro que cuando te atrevas a soltar el pecado, que cuando te atrevas a soltar el mundo, que cuando te atrevas a mirar al Señor de frente y decirle, Señor, yo te sigo con todo mi corazón. Sé que no soy perfecto, pero aquí estoy. Te entrego toda mi vida delante de ti y la rindo por completo. Empezarás a ver cosas que nunca antes habías visto. Y empezarás a experimentar una relación con Dios tan real,
tan cercana, tan personal, que transformará cada área de mi vida. Con el paso de los años, yo he aprendido que cada nivel de compromiso con Dios exige que yo dé un paso de fe. Como ese paso de fe que Dios le pidió a Abraham que diera. Abraham estaba en una situación en la que habían pasado años de espera y todavía Dios no había cumplido su promesa. Pero Abraham, aunque estaba deseoso de ver ese cumplimiento, en su corazón aún seguía teniendo fe y certeza de que Dios haría algo grande y cumpliría su promesa en su vida. Sin embargo, en ese momento Dios aparece a Abraham en Génesis 17, versículo 9, y dice, Dios le dijo a Abraham, es tu responsabilidad obedecer las condiciones del pacto. Tanto tú como todos tus descendientes tendrán esta responsabilidad de por vida. Este es el pacto que tú y tus descendientes deben cumplir. Todo varón entre ustedes debe ser circuncidado. Debes cortar la carne del prepucio como señal del pacto entre tú y yo. De generación en generación, todo varón debe ser circuncidado al 8º día de su nacimiento. Y esto incluye no solo a los miembros de tu familia, sino también a los siervos nacidos en tu casa y a los siervos extranjeros que tú hayas comprado. Todos deben ser circuncidados, llevarán en su cuerpo la marca de mi pacto eterno. Todo varón que no sea circuncidado será excluido de la familia del pacto por romper el pacto. Por eso en la Biblia, en el Antiguo Testamento, la ofensa más grande que te podían decir un israelita era incircunciso. Tú no tienes la marca en tu cuerpo del pacto de Abraham. Es decir, yo soy más bendecido que tú. Las promesas son para mí. La fidelidad de Dios es para mí. Tú eres un incircunciso. ¿Se acuerdan lo que David le dijo a Goliat? Incircunciso. Le recordó, yo tengo la marca del pacto de Abraham. La circuncisión delante del Señor representaban 4 cosas. Número 1, que la persona circuncidada y su familia pertenecía al pueblo de Dios. Pero número 2, estoy separado de las demás naciones. Número 3, identidad espiritual. Provengo del linaje de la promesa de Abraham. Todos los que te bendigan serán bendecidos, los que te maldigan serán malditos, pero también soy portador de toda herencia de las promesas divinas. Ahora, lo más importante de la circuncisión es que Dios la creó como una señal externa de una realidad interna que sucedía en el interior de la persona. Es decir, Dios hizo este pacto con Abraham con una marca física que demostraba un compromiso interno y una responsabilidad de cumplir para siempre las palabras de Dios y de ser obediente al pacto de Dios. ¿Alguien está aquí conmigo? Pero antes, mis amados, no había anestesia. Y cuando Dios le dijo esto a Abraham, él tenía 90 y pico de años. Y uno podría esperar que Abraham dijo, vamos a esperar un mes a prepararnos psicológicamente. Vamos a esperar un año. No, la Biblia dice que el mismo día tomó un cuchillo de piedra y circuncidó a todos en su casa. Ismael ya había nacido y él también fue circuncidado el mismo día. La Biblia dice que el dolor de la circuncisión era tan fuerte que inhabilitaba a un hombre por semanas. Había derramamiento de sangre. Era una marca física, pero era sumamente dolorosa. Por eso la recomendación era que se hiciera al 8º día en el que los niños nacían, para que no esperaran que estuviera demasiado ya grande, porque el dolor iba a ser sumamente insoportable. ¿Alguien está aquí conmigo?
Así que con un cuchillo de piedra retiraban el prepucio del pene como una señal de que ese niño le pertenecía al Señor. Pero ¿qué pasaba en el interior? Eso era lo que pasaba en el exterior. Pero ¿qué pasaba en el interior? Deuteronomio capítulo 10, versículo 16 dice, así que cambia la actitud de tu corazón y deja de ser ¿qué? Toca al de al lado y dígale, cambia la actitud de tu corazón y deja de ser ¿qué? Terco. Ahora tomen ese mismo versículo y vayan a la Reina Valera y dice así, circunciden el prepucio de su corazón y no sigan siendo ¿qué? Tercos. Entonces, la circuncisión espiritual simboliza cortar el prepucio del corazón. Hay un prepucio físico en el pene, pero hay un prepucio espiritual en el corazón. Y si uno no lo corta, sigue con la terquedad. ¿Conoce usted una persona terca? Es porque es incircuncisa de corazón. Ahora, ¿qué se necesita para cortar el prepucio del corazón? ¿Qué se necesita para cortar y hacer con este cuchillo de piedra que representa el Espíritu Santo y su palabra? Pues Dios corta cosas en nuestro corazón como el orgullo, como la rebelión, como el egoísmo, como la idolatría, como el pecado, como la dureza sexual, la dureza espiritual. Todas estas cosas que no están por fuera, sino por dentro, el Espíritu Santo pasa con su palabra y corta todas esas cosas. Al respecto, el apóstol Pablo ya en el Nuevo Pacto le explicó a la comunidad judía que estaba en Roma sobre la realidad de lo que en verdad es ser judío. Y miren lo que dice Romanos capítulo 2, versículo del 28 al 29. Dice, pues no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. Versículo 29. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto delante de Dios. Porque la verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio ¿en dónde? En el corazón, producido ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios y no la de la gente. Yo pensé que alguien iba a dar un aplauso al Señor por eso. Alguien dígame. Entonces, los judíos estaban tan amparados en la circuncisión física que se olvidaron de la espiritual. Ahora, benditos sean todos los hijos de Dios que tienen una circuncisión no física, pero sí espiritual. Su corazón está circuncidado porque ahora tienen un corazón recto delante de Dios y no buscan la aprobación de la gente. No les interesa lo que dice la gente. Si a usted lo único que le interesa es lo que diga Dios, su corazón fue circuncidado. Sin embargo, cuando ese cuchillo de piedra pasaba por allí, había derramamiento de sangre. Diga conmigo, se derramaba sangre. Pero cuando el cuchillo de piedra del Espíritu pasa en el corazón, hay más que derramamiento de sangre. Hay dolor, porque la operación más horrible es cuando el Espíritu te quiere desprender de algo que tú no quieres soltar. Cuando no quieres perdonar. Cuando no quieres soltar esa persona que no es de Dios. Cuando Dios claramente te está diciendo, no es mi voluntad esa situación, pero tú te adhieres a eso. Y el Espíritu dice, necesito circuncidar esa rebeldía en tu corazón. Porque no es como tú dices, como yo digo, y tengo que pasar cuchillo de piedra. No derramas sangre, pero derramas lágrimas. Y si un cristiano no ha pasado por eso, perdóneme, pero usted no es cristiano. Ni siquiera es judío. No es alguien circunciso delante de Dios. No tiene la marca del pueblo de Dios. Cuando tenía 6 años,
6 días de nacido, 7 días de nacido, no podía orinar. Que mi mamá tuvo que ir al hospital, me tuvieron que circuncidar. Más o menos como a los 6, 7 días de nacido, pero era por problemas médicos. Ella no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Pero esa marca física, que obviamente debe tener sangre, no es nada comparado a la marca del corazón. Como cuando me mandaron a estudiar medicina a Cuba porque me gané la beca y cuando a los 15 años me presenté a las 3 universidades, las mejores de Colombia y pasé, y el Espíritu Santo me dijo, usted no va a estudiar nada de eso. Usted va a servirme por el resto de mi vida, de su vida. Yo creo que yo no lloro ahora por todo lo que he llorado. Ningún cristiano te puede decir que no soltó algo, que no dejó algo, que no lloró por hacer la voluntad de Dios. Por eso si el corazón no está circuncidado, si el corazón está pasando por una falla, porque aún sigue adherido a muchas cosas del mundo, significa que aún Cristo no se ha sentado en el trono de ese corazón. Por eso tomar en serio a Dios es una prueba de fe, pero quien la pasa será bendecido. Y cuando Cristo venga te vas a ir con Él porque tienes la marca del pueblo de Dios. Vamos, dáselo fuerte. Pues la segunda decisión de fe que cambiará tu vida para siempre es pasar de creyente a discípulo. Dígale al de al lado, creyente a discípulo. Y para rápidamente hablar de lo que significa ser creyente y discípulo, voy a explicártelo en 4 puntos. Número 1, el creyente cree, pero el discípulo obedece. Juan capítulo 8, versículo 31, dice, Jesús le dijo a los que creyeron en él. ¿Cuántos creen en Jesús? Eso te hace un creyente. ¿Pero qué te hace un discípulo? Aquí están. Ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. La mayoría de la gente cree en Dios. La mayoría de la gente cree que existe un Dios, pero ni lo conoce ni le obedece. ¿Por qué? Porque no tiene una relación con Él a través de su palabra. Porque no lee la Biblia y si la lee no la pone en práctica. Entonces una cosa es ser creyente y otra cosa es ser discípulo. Pero número 2, el creyente busca a Dios por las bendiciones que Él da, pero el discípulo le sirve de todo corazón. La Biblia dice en Juan capítulo 6, versículo 26, en la Reina Valera contemporánea, Jesús le respondió, de cierto te digo que ustedes no me buscan por haber visto señales, sino porque comieron el pan y quedaron satisfechos. Imagínate Jesús diciéndole a las multitudes, ustedes me siguen es para ver si vuelvo a reproducir pan para que coman, flojazo. Vayan a trabajar. Jesús tuvo muchas veces que confrontar a las multitudes porque lo seguían por los milagros que hacía. Lo seguían por el poder que salía de él. Pero cuando él les pedía obedecer la palabra, no lo hacían. Porque eran creyentes, pero no discípulos. Y no podemos venir a Dios solamente por los milagros. No podemos venir a Dios solamente por el pan. No podemos venir a Dios solamente por sus bendiciones. Que Dios bendiga a cada aquel que recibe un milagro de parte de Dios. Pero aún si no lo recibes, fe es aprender a creer en Él aunque no pase nada. Porque no busco a Dios por lo que me da, busco a Dios por quién es Él. Y no se puede creer con todo el corazón si no nos atrevemos a ser discípulos de Cristo, dejando todo atrás y consagrando nuestras vidas para poder servirle. Por eso en Juan 12:26 Jesús dijo, todo el que quiera ser mi discípulo debe seguirme.
porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. Y el Padre honrará a todo el que me sirva. Que Dios bendiga a todos los servidores de esta casa. El Señor honre a todos los servidores de esta casa. No buscamos a Dios por lo que hace, buscamos a Dios por lo que Él es. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Pastor, ¿y por qué usted dice eso? Porque yo creo en los milagros, pero creo en el Dios que hace milagros. Y aunque he visto milagros toda mi vida y creo que los seguiré viendo, estoy dispuesto a creer en Dios aun cuando no haga milagros o aun cuando no los vea. Pero número 3, el creyente asiste, pero el verdadero discípulo permanece. En Juan capítulo 6, la Biblia dice que Cristo soltó una predicación bastante dura y en su momento difícil de entender. Si usted quiere estudiar esa predicación, váyase a Juan capítulo 6, le hace todo ese capítulo. Y después de la predicación, por allá en el versículo 66, dice que a partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. La cosa se puso tan intensa que aquellos que habían profesado ser discípulos de Jesús lo abandonaron. Porque hay prédicas que son tan tremendas que hay gente que después de escucharla dice que no va más a la iglesia. A Jesús le pasó igual. Y dice la Biblia que en ese momento se puso tan tenso que Jesús volteó a ver a los 12 y les preguntó: ¿y ustedes qué? ¿Arrancan o se quedan? En el versículo 67 dice: Jesús mirando a los 12, ¿mirando a quién? Les preguntó: ¿y ustedes también se van? Pero Simón Pedro le contestó: Señor, ¿y a quién iríamos si solo tú tienes palabras que dan vida eterna? Aleluya. El verdadero discípulo de Cristo sigue firme aunque la prédica que él da no le guste. El verdadero discípulo de Cristo permanece aún en medio de las dificultades más grandes. El verdadero discípulo de Cristo se mantiene firme porque cree en su promesa y en su palabra, aunque lo que esté viendo a su alrededor no concuerde con la promesa que Dios le ha dado. Pero el Dios de los cielos tiene un tiempo de cumplimiento para cada uno de nosotros. Y si te mantienes firme y sigues creyendo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios en tu vida? Pero número 4, el creyente se conforma con venir los domingos a la iglesia, pero el discípulo busca ser formado. El creyente nada más quiere venir los domingos, pero el discípulo busca ser formado. En Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20 dice: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Qué nos mandó a hacer el Señor? Discípulos. Él a mí no me mandó a hacer una iglesia de asistentes o de creyentes. No, Él me mandó a hacer discípulos. ¿Dónde? A todas las naciones. Y debo a esos discípulos bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. En otras palabras, mi llamado, tu llamado, el llamado de la iglesia es hacer discípulos, luego bautizarlos, luego formarlos para que obedezcan la palabra de Dios. Si la iglesia en la que tú estás no estás haciendo eso, está grave. Porque eso fue lo último que Jesús nos pidió hacer. No reunir cristianos, no entretener gente, sino formar discípulos. Y en esta iglesia es un discípulo. ¿Quién es un discípulo? Alguien que en su corazón
ha tomado la primera decisión, que es tomar a Dios en serio, pero también se ha formado para servir, para liderar. Y el Señor, a todos los que estamos aquí, nos entregó una misión específica. Diga al de al lado, a ser discípulos. ¿Y cómo los hacemos? A través de la sanidad, porque los discípulos tienen que sanar, por eso ahí está Dulam. Y los que todavía no han hecho la Academia Dulam, que están esperando. Pero luego viene todo el proceso de formación en donde educamos y formamos a esos discípulos para que tengan un encuentro diario con Dios a través de su palabra, y para eso los devocionales, para eso las casas de destino, para eso el resto de las academias que forman a la gente para servir, donde se bautizan, donde empiezan a dar fruto en algún ministerio, donde empiezan a crecer hasta volverse líderes que hacen discípulos. Ese es el llamado del Señor para su iglesia. Y todo eso empieza con un pequeño paso de fe. Empieza con el paso de fe de acercarme a Jesús para que mi vida cambie por completo. Recuerdo que cuando el Señor envió la plaga de ranas sobre Egipto, y bueno, pónganse de pie, había ranas en el baño, había ranas en la cocina. ¿Cuántos saben que las ranas son asquerosas? Había ranas en los platos, había ranas en el piso. Dice que las ranas abundaban, que se montaban sobre Faraón, sobre sus hijos. Horrible. Y durante todo ese día las ranas le mortificaron. Y Faraón, enojado, llamó a Moisés y le dijo: ya es tiempo de que se vayan el pueblo de Israel como esclavos. Ya es tiempo de que se vayan libres. Y Moisés dijo: ¿seguro esta vez sí? Y Faraón dijo: sí, 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 porque estas ranas me tienen súper cansado. Ya no sé qué hacer con estas ranas me tienen mal. Estamos asqueados de estas ranas. Y Moisés dijo: ok, voy a orar al Señor para que quite las ranas. Y le hizo esta pregunta: ¿cuándo quieres que eso pase? Y cualquiera de nosotros diría: pero Faraón dijo, mañana. Y cuando leí eso por primera vez, descubrí que hay gente que quiere que Dios cambie su vida, pero siempre dirá mañana. Y hoy yo soy tu Moisés y te estoy preguntando, tengo el poder de Dios para darte una bendición ya, si quieres. Pero tú dices siempre, mañana voy a la casa de destino, y nunca vas. Mañana voy a tomar en serio a Dios, y nunca tomas en serio a Dios. Te entra una convicción de arrepentimiento hasta el próximo viernes que te den ganas de tomar. Y seguirás viniendo a esta iglesia y la verás crecer hasta ser la iglesia más grande de esta región. Pero mientras otros cambian, tú no. Hoy estoy de cumpleaños, número 36, y me verás cumplir 40, 50, 60. Y un montón de gente cambiará y tú igualito. Porque tu respuesta al Espíritu Santo siempre es mañana. Mañana, cuando hoy te puedo sanar, hoy te puedo bendecir, hoy puedo hacer algo grande contigo, hoy se pueden romper las cadenas, pero tu respuesta es mañana. Y los años pasan y nunca te bautizas. Los años pasan y nunca sirves.
Los años pasan y nunca caminas bien delante de Dios. Hasta que un día la venida de Cristo te sorprende. ¿Y qué va a hacer de ti cuando eso pase? La respuesta no es mañana. La respuesta es hoy. La respuesta es ahora. Ahora quiero que Dios haga algo grande entre nosotros. Ahora quiero que Dios me visite. Ahora quiero que Dios me transforme. Ahora quiero tomar en serio. No mañana, no pasado, hoy. Y cuando dices con fe hoy, porque aunque no puedas ver, Dios está orando. Y cuando dices con fe hoy, algo se rompe. Porque dices hoy. Y lo dices ¿cómo? Con fe. ¿Lo dices con qué? Con decisión. Dígale al de al lado, fe y obediencia son sinónimos. Dígale, cuando uno obedece, ayúdame aquí, lo obedece con fe. Pero se hacen las cosas con fe. Diga, se hacen las cosas con fe. Con obediencia. Ningún obediente es incrédulo. Dígale al de al lado, ningún obediente es incrédulo. Y ningún incrédulo, y ninguna persona con fe, dígale, es desobediente. La fe camina con la obediencia. Cuando una persona obedece a Dios, tiene fe. Porque no sabe qué va a pasar, pero le cree a Dios. ¿Alguien está aquí conmigo? Muchos de los que están aquí quieren un cambio para su vida, pero no saben si va a pasar algo, si realmente sucederá. Yo sé que sucederá, tú no. Pero si das el paso de fe y obedeces, Dios va a hacer algo grande en tu vida. Y ahí donde tú estás, yo quiero invitarte a que levantes tus manos y le digas sí a Dios. Hay cosas que todavía no le has dicho sí. Hay cosas que, no me agarras, hay cosas que todavía no le has dicho sí a Dios. Pero Dios hoy te sale al encuentro y te dice, puedo quitar la maldición de tu vida. Puedo sanar la enfermedad de tu alma y de tu cuerpo. Puedo restaurar tu matrimonio. Puedo restaurar a tus hijos. Puedo obrar en tu casa. Puedo sacarte de la situación en la que estás. Puedo darte una nueva vida. Y no tiene que ser mañana. Puede ser hoy. Pero atrévete a darme el sí, dice Dios. Atrévete a darme el sí. Un sí que te saque del mundo. Un sí que te saque del pecado. Un sí que te saque de la tibieza espiritual. Un sí que rompa la pereza espiritual. Un sí que te plante en la iglesia. Un sí que te meta en la visión de la iglesia. Un sí que te convierta en discípulo. No en un creyente más. No en un asistente más. Un sí definitivo. Porque cuando le dices que sí a Dios, su gloria empieza a moverse de manera sobrenatural. Y en este mismo momento, por el poder del Espíritu, levanta tus manos. La gloria del Señor ya está en este lugar. La presencia del Espíritu de Dios ya está en este lugar. Por el poder del Espíritu de Dios, que hoy se caigan las escamas, que hoy se caigan las cegueras espirituales, que hoy se rompa la maldición, que hoy se quebrante la brujería y la hechicería, que hoy Dios obre un cambio tremendo en tu vida, que hoy Dios te dé la oportunidad de salir de este lugar distinto.